Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, la UNAM de México y la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. En este momento pues vamos a iniciar la repetición en parte de la reunión que se programó el día 29 de abril, porque debido a fallas de comunicación no se pudo culminar. Para hoy tenemos como invitado al ingeniero Steven Morales, quien es ingeniero de Minas y Metalurgia y magíster en Recursos Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Posee experiencia en el ámbito geológico y estructural de yacimientos y en la estimación geoestadística de recursos minerales bajo altos estándares internacionales. Actualmente se desempeña como consultor independiente y es miembro activo del Grupo de Investigación Centro Nacional de Geoestadística de la Facultad de Minas, donde trabaja con el profesor Luis Hernán Sánchez Redondo, quien fue su director de la tesis de grado. Entonces vamos a dar paso al ingeniero Steven Morales. Muy buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se le escucha bien, Steven. Ok, voy a presentar. Sí, se está viendo la presentación. Ok. Sí se ve. Colóquela en forma de presentación, por favor. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, pues como lo decía el profesor Luis Hernán Sánchez, mi nombre es Franklin Steven Morales Gómez. Y pues en el día de hoy les voy a impartir una charla general sobre la geoestadística para la estimación de recursos y reservas minerales in situ. Pero que sea de interés para todos y pues que podamos ir discutiendo sobre estos temas a lo largo de la presentación. Entonces, una metodología general de estimación de recursos minerales conlleva un proceso. Ese proceso va aquí tenemos desde la preparación de los datos, pero va mucho antes, comprende desde el modelamiento geológico. Un buen modelamiento geológico es una base fundamental para la estimación de recursos. Posterior de que uno tenga un buen modelamiento, puede hacer las etapas rigurosas para hacer una estimación de calidad. ¿Qué etapas conllevan esta estimación? En general, la preparación de los datos, que conlleva ver si hay datos erróneos, si faltan datos, si existen inconsistencia en estos datos, si hay errores. Un análisis exploratorio de los datos, que es un análisis estadístico exhaustivo de esos datos, que nos sirven para definir dominios de estimación. Estos dominios de estimación son muy importantes pues, en la geoestadística y en cualquier estimación de recursos minerales, ya que se pueden hacer pues, diferentes tipos de dominios para llevar a cabo la estimación. ¿Qué tipos de dominios se pueden llevar? A llegar a ser los tipos litológico, por controles estructurales, por leyes, etc. Pues existen otra cantidad de criterios que se pueden hacer para realizar estimaciones de leyes. La variografía, que es un aspecto clave importante para la geoestadística, del cual la geoestadística requiere un excelente modelo variográfico para llevar a cabo estimaciones de calidad. La definición de parámetros de estimación, las diferentes corridas de estimación, que pueden ser 1, 2, 3 corridas de estimación, la validación de los modelos de bloques. Esta validación es muy importante, ya que hay ciertos criterios para que al momento de auditar, de realizar una auditoría a una estimación, se deben de llevar a cabo para ser validadas. Luego una categorización de recursos, que se necesita, pues hay diferentes métodos para categorizar los recursos dependiendo del yacimiento en el cual vamos a evaluar. Y por último, una declaración de los recursos. Entonces, esto es como un proceso general del proceso, pues, valga la redundancia, de estimación de recursos minerales.
Entonces, ¿qué es la geoestadística y para qué nos sirve? La geoestadística, pues, es una. ¿Sí me escuchan? No. Le estamos escuchando. Bueno, listo. La geoestadística es una, pues, en pocas palabras, es una rama de las ciencias de la Tierra que busca la aplicación de modelos probabilísticos al análisis de los datos ubicados en el espacio. Entonces, esto es lo que la diferencia de la estadística básica. La estadística básica no tiene en cuenta la ubicación espacial de los datos. La geoestadística sí. Por lo tanto, nos ayuda a cuantificar y aprovechar la correlación entre datos. Pues, más que todos los datos que están cercanos. Entonces, esto para eso nos ayuda a la estadística. ¿Qué aplicaciones tiene la geoestadística? La geoestadística nos sirve para muchas cosas, pues, en muchas industrias. En la minera nos sirve para evaluar los recursos geológicos, las reservas mineras en el yacimiento. En la industria petrolera nos ayuda para evaluar las reservas también de crudo, de gas. También nos ayuda en la industria forestal, en la industria aliéutica, que es la industria de la pesca. Tiene otras aplicaciones en muchas más áreas, en la agricultura, en la ecología, pues tiene diferentes aplicaciones la geoestadística. En la minería, ¿para qué nos sirve? En la minería nos sirve para hacer un reporte de recursos, de reservas, para ver supongamos en un depósito de oro, cuántas onzas de oro tenemos disponible para la extracción. Para llevar a cabo los estudios de factibilidad, para ver si con esos recursos que poseemos es viable o no llevar la explotación del yacimiento. También nos ayuda para el diseño de la explotación, para hacer todo ese diseño de tunelería, si es subterráneo, o todos los diseños de open pit, si es una mina a cielo abierto. También para la planificación, para ver qué áreas se van a atacar, pues, qué áreas se van a atacar en el depósito al momento de explotarlo, para llevar a cabo todos los desarrollos hacia esas áreas de mayor interés. Y por último, pues, como sabemos cuál es la ubicación espacial casi exacta del mineral de interés, entonces podemos tener un mejor control de leyes y así evitar, pues, en determinados casos, problemas de dilución en su menor medida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la estadística? Como lo muestra este gráfico, es estimar un yacimiento, un área mineralizada, un yacimiento, ¿cierto? Teniendo en cuenta las muestras disponibles. Entonces, con pocas muestras debemos estimar todo este yacimiento con la menor incertidumbre posible. Entonces, hay unos conceptos fundamentales en la geoestadística para la estimación de recursos. ¿Qué conceptos son fundamentales para la estimación para la estimación de recursos? Está, primero que todo, el análisis exploratorio de datos. Ese análisis exploratorio de datos es una de las etapas iniciales al momento de estimar, pero que deben ser de mayor cuidado y llevarse con mayor rigurosidad, ya que a veces se le presta muy poca atención a esta etapa y se pueden cometer algunos errores, pues, al momento de la estimación de recursos. ¿Para qué nos sirve un análisis exploratorio de los datos? Nos sirve para estudiar la cantidad, calidad y ubicación de los datos, es decir, para ver con qué tipo de datos contamos, si son datos numéricos, categóricos, para ver la malla de muestreo que estamos utilizando, si es una malla de muestreo regular, irregular, para hacer un análisis estadístico tanto uni y multivariable, pues para ver todas las variables estadísticas como la media, las desviaciones, las varianzas. Y esto nos va a ayudar a ¿qué? A definir zonas de estudio. Estas zonas de estudio son, pues, dominios, pueden ser dominios o fronteras, pues, para la estimación de recursos. Se debe buscar áreas pues, dominios de estimación que sean homogéneamente estadísticos, que cumplan el primer y segundo orden de estacionariedad que pide la geoestadística para realizar un buen proceso de estimación.
¿Qué otros objetivos tiene el análisis exploratorio? Definir los datos y variables a utilizar. Pues el soporte, es decir, si tenemos la cantidad de datos suficientes para realizar una estimación adecuada. Si estos datos son válidos, es decir, si no hay datos que están duplicados, si no hay datos que faltan y demás. Y las variables relevantes. A veces en el depósito se hace un análisis geoquímico completo, pero se puede definir cuáles son las variables importantes para la explotación del yacimiento, cuáles, pues, supongamos en yacimiento oro, plata, cobre o polimetálicos, y cuáles, supongamos, nos van a afectar en el beneficio del mineral. Hay muchísimas otras ventajas del análisis exploratorio de los datos, como anticipar dificultades o problemas de los datos. Se pueden identificar con un buen análisis exploratorio de los datos, se pueden identificar datos mal posicionados, es decir, que no están en la zona de interés del yacimiento, datos repetidos, si se ha ocurrido un muestreo preferencial, si hay datos ausentes. Pues existen diferentes análisis que se pueden llevar a cabo y conclusiones con un buen análisis exploratorio de los datos. Entonces, supongamos algún ejemplo de unos errores en la data para la estimación de recursos. Puede ser la mala ubicación de datos en el espacio, datos duplicados, datos faltantes, intervalo con ley fuera del sólido. A veces, supongamos, hay un control de un dominio, pongamos en una beta, está el sólido de la beta, y en los contactos se pueden ocurrir que hayan leyes, que el contacto esté mineralizado. Entonces, ¿qué hacer con esos contactos? Se pueden utilizar límites blandos, que es decir, que coja parte de los datos que están en el respaldo para darle peso a la estimación. Ahorita, o se pueden hacer unas envolventes para los respaldos. Ahorita vamos a ver acá gráficamente estas observaciones. Entonces, supongamos este caso. Hay varios barrenos, en este caso, varios barrenos con diferencias de más de 10 metros entre el collar y la topografía. ¿Cómo podemos ver eso? Supongamos en una auditoría, vienen y lo primero que hacen es cargar todos los barrenos que se tienen, ¿cierto? En 3D. Entonces podemos ver que acá, esta es la superficie topográfica y este es un collar de una perforación. Entonces podemos ver que en este caso hay una diferencia de 20 metros entre el collar y la topografía. Esto nos representa un problema, ya que nosotros debemos ser lo más preciso posible en la ubicación espacial de nuestros datos. Para el momento de hacer toda la planificación minera, llegarle a las zonas, pues, de interés y no invertir, supongamos, en mayor desarrollo, sino en el que planeamos. Entonces, estos datos deben estar principalmente sobre la topografía y que estén bien posicionados. Es importante una buena topografía, una buena medición de la ubicación de los sondeos al iniciar la perforación. ¿Qué otros errores podemos conseguir? O problemas podemos conseguir cuando tenemos, supongamos, datos duplicados o cuando tenemos muestras de perforaciones con muestreo de canal. Este caso es una beta. Entonces, tenemos estos sondeos, ¿cierto? Y tenemos muestreo de canal al tiempo. Entonces, geoestadísticamente, no se debe mezclar dos poblaciones con características estadísticas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? En la minería de vetas, principalmente cuando usted hace las perforaciones, ¿cierto? Va a tener una media general de los datos. Cuando usted empieza a hacer los desarrollos y va muestreando las vetas con sus canaletas, va a encontrar que la media de los datos de las canaletas es más grande que mayor que la media de los sondeos. Entonces, en la geoestadística se debe cumplir el primer y segundo orden de estacionariedad, es decir, para hacer una estimación adecuada de los recursos, se debe tener poblaciones lo más homogéneas
difícilmente posibles. Entonces no se pueden mezclar dos poblaciones si tienen características estadísticas diferentes. Otra de las observaciones, intervalos con leyes faltantes. Entonces supongamos que hay una perforación, se hizo una perforación y faltó completarla por X o Y motivo. Supongamos que se dañó la máquina, cruzó una parte de la estructura, pero no superó. Acá por problemas técnicos se paró. Entonces, ¿qué hacer con esta perforación? Se pueden hacer diferentes cosas. Tirar un sondeo gemelo, pues, que intercepte prácticamente en el mismo lugar de donde se hizo esa perforación. O en X o Y caso, si no se quiere perforar más esta zona, se puede, al momento de realizar una estimación, se puede agregar un intervalo, pero con una ley de cero. Esto castigaría, pues, un poco la estimación de esta beta, en este caso, pero al momento de la auditoría podría ser, pues, una opción valedera para seguir en un proceso de estimación. Y luego, pues, la otra observación que decíamos era un intervalo con ley fuera del sólido. Entonces está el dominio de la beta, ¿cierto? Y hay intervalos en los contactos, puede ser un contacto mineralizado, que tiene una ley de interés. Entonces, ¿qué se podría hacer acá? Lo primero, se pueden utilizar límites blandos. Entonces, pues, pueden utilizar el waveframe para coger las muestras que están dentro de él y además agregar un límite blando para escoger muestras que están en la roca caja a una determinada distancia. Esa puede ser una opción para tener en cuenta este valor y que le dé un poco de peso a esta área de la beta. Otra opción que puede ser, además de la beta, crear unas envolventes para la roca caja, otro sólido para esta roca caja que me coja valores, supongamos a 1 metro o 1,5 metros de la roca caja, y ver cuál va a ser el aporte de esa roca encajante a la estimación de recursos. Entonces, el análisis exploratorio de los datos es muy importante. Entonces, se puede, y tiene muchas herramientas. Entonces, acá coloqué algunas. ¿Qué herramientas? Se pueden hacer mapas, pues presentar los datos en un base map o mapas de colores, en donde podemos ver las concentraciones de valores bajos, valores altos en la zona, la distribución. Se pueden hacer perfiles también, cortes con los datos en 2D, en 3D. También se pueden hacer box plot o diagrama de bigotes, que este es una representación estadística de los datos de mi variable objeto de estudio en 5 cuantiles, el cuantil 2.5, el primer cuantil que es el 25, el cuantil 50 que es también llamado la mediana, el tercer cuantil que es el 75 y el cuarto cuartil que es el 90.5. Entonces, este diagrama me va a dar noción de cómo se distribuye, cómo es el comportamiento de mi variable cómo es el comportamiento de mi variable en términos de simetría y de dispersión de los datos. ¿Qué otras herramientas univariables existen? Existen estadísticas básicas. ¿Qué es las estadísticas básicas? Como medidas de posición, como la media, los cuantiles, percentiles, el máximo, el mínimo, la moda. También se pueden hallar medidas de dispersión, como la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Es un coeficiente de variación es muy importante también para uno guiarse para elegir un método de estimación. Por ejemplo, el Kriging necesita un coeficiente de variación bajo, inferior a 1. El rango intercuantil y medidas de forma, como coeficiente de asimetría, que me mide, como valga la redundancia, la simetría de mi distribución, y el coeficiente de aplanamiento, que me mide la concentración de datos en torno a mi media. ¿Qué más se pueden utilizar? ¿Qué otras herramientas hay? Está el histograma de datos, que es una representación de la frecuencia de los datos, ¿cierto? Y está el histograma acumulado, que se puede observar este mismo histograma estándar, se puede ver como un histograma acumulado, en donde 0, el valor de 0 es para los valores más bajos y el valor de 1, ¿cierto?, es para los valores más altos. También se puede sacar probabilidades cuando la variable tiene una distribución normal con este gráfico.
¿Qué otras herramientas existen? Existen los gráficos de probabilidad, que es este gráfico de histograma acumulado, pero cambiándole el eje por unas distribuciones, ya sea principalmente por distribuciones normales o los normales. Entonces, ¿este gráfico para qué me sirve? Para identificar si la distribución mía se comporta de forma normal o lo normal. Entonces, en este caso está comparado con una distribución lo normal. Entonces, cuando yo hago, si mi distribución de datos se comportara con una distribución lo normal, es dibujar una línea recta con pendiente 1. En este caso, podemos ver un quiebre, ¿cierto? Un quiebre. Estos quiebres que me indican me ayudan para identificar dominios, entonces, o poblaciones diferentes de datos. Entonces, tengo una población acá y tengo una población de acá. Una población de valores bajos, de baja ley, y una población de alta ley. Entonces, ¿qué se pueden observar en un histograma estándar de esta manera? Vean, tengo esta población que es de baja ley, valores bajos, y tengo una población que tiene una media un poco más alta. También se pueden presentar estos gráficos de probabilidades por medio de categorías. Entonces puedo utilizar una categoría como la roca o un tipo de mineralización para presentar estos diferentes gráficos y ver cómo es el comportamiento de la variable en cada litología. Existen otras herramientas que es las derivas, los gráficos de derivas, que nos sirven para identificar dominios también de estimación. Podemos identificar dominios de estimación con este gráfico. Entonces, ¿qué nos representa un gráfico de derivas? Entonces, los valores que se tienen, ¿cierto?, de determinada variable en términos de las coordenadas. Acá puede ser la coordenada X, Y o Z. Se analiza cómo es la distribución de valores en términos de cada eje coordenado, entonces, en cada dimensión del espacio. Entonces, acá se pueden identificar poblaciones. ¿Cómo se identifican poblaciones? Mire, podemos acá ver una dispersión alta, ¿cierto?, para valores que tienen una media aproximadamente de 2.5 gramos, póngale, de oro por tonelada, si es en caso del oro. Y también, mire, podemos identificar poblaciones de baja ley también. Entonces, esto nos ayuda para identificar zonas de estimación para la estimación de recursos. Entonces, yo sé que de 0 a 70 metros, póngale, tengo una población de alta ley. Y de 70 a 100 tengo una población de baja ley. Así voy acotando tengo las coordenadas X acá, voy acotando también con el gráfico Y y con el Z. Y voy generando los dominios. Existen otros gráficos que son de ayuda, que son como lo son el qqplot o cuartil, que sí me sirve para comparar poblaciones o variables. ¿Qué tipo de variables? Se pueden ser variables diferentes. Póngale, quiero ver cómo es la distribución del oro versus la plata, oro versus plata. Entonces, si al comparar, hacer yo este gráfico y todos los puntos caen sobre esta diagonal y dibujo una recta con pendiente 1, quiere decir que las poblaciones, que las dos variables tienen la misma distribución. También sirven para comparar una misma variable, pero que supongamos el oro, que fue muestreada en zonas diferentes, entonces, o con métodos diferentes. Entonces se hace este mismo gráfico, oro, supongamos en la zona 1 y oro en la zona 2, para ver cómo es el comportamiento. Si en esas dos zonas la tendencia de estos dos grupos son de la misma población, pues se pueden trabajar como si fuera una misma distribución. La nube de dispersión, esta me sirve para ver visualmente cómo es el comportamiento de una variable en términos de otra y ver cómo es correlación. Entonces pueden haber correlaciones entre, acá en este caso, cobalto y níquel positivas, o pueden haber negativas, o pueden haber que no se correlacionen los datos. Entonces, de ese modo se puede ir sacando todo el análisis exploratorio. Existe esta como análisis bivariable. Como análisis multivariable existen ciertas herramientas para uno utilizar. Entre esas están las matrices de correlación, que sirve para ver, cuando se tienen análisis multielementales, se pueden para
se utilizan para ver la correlación entre los diferentes elementos. Entonces se puede, supongamos en un análisis estructural o variográfico, se puede utilizar esta correlación para ahorrarse en algunas cosas uno o otro variograma al momento de realizar la estimación. Entonces se pueden ver cuáles variables están correlacionadas con respecto al mineral de interés. Pongamos que el mineral de interés en este caso es cobre, entonces digo, no, ¿cuál está asociada con el cobre? Entonces el plomo, en este caso, tiene un coeficiente de correlación de 0.82. ¿Qué me indica eso? Que donde voy a hallar cobre, ¿cierto? Seguramente va a estar asociado también con una alta frecuencia el plomo. Existen otros elementos multivariables como el análisis de componentes principales, que principalmente nos sirve para identificar asociaciones de minerales, teniendo en cuenta un análisis geoquímico muy completo. Bueno, eso correspondiente al análisis exploratorio de datos. Entonces, luego del análisis exploratorio de los datos, luego identificar dominios de estimación y demás, se procede a hacer un análisis estructural. El análisis estructural es una de las, después del análisis exploratorio, el análisis estructural es uno de los pasos más importantes al momento de aplicar la geoestadística para la estimación de los recursos, ya que con este se busca generar el variograma. El variograma ¿para qué me sirve? Me sirve para modelar la continuidad espacial de la variable de estudio. Entonces, esto es importantísimo porque esto también nos diferencia de la estadística clásica. La estadística clásica no estimamos con un variograma, sino estimamos con una varianza general de los datos, una varianza estadística que no tiene en cuenta la ubicación espacial de los datos. Entonces, ¿qué me ofrece este variograma? Este variograma me indica cuál continua es la variable regionalizada en el espacio, es decir, si es muy variable, si es muy homogénea, a pequeñas distancias, cómo es el comportamiento a grandes distancias, y etcétera. Entonces, ¿qué pasos conlleva un análisis estructural? El análisis estructural conlleva 3 pasos, que el primero es calcular un variograma experimental en base a los datos que tenemos disponibles. El segundo es modelar este variograma con una función teórica. Hay diferentes modelos variográficos que se ajustan a un variograma experimental. Y tercero, validar el modelo. Entonces, ¿cómo se calcula un variograma experimental? Se calcula teniendo en cuenta los datos disponibles, ¿cierto? Y se calcula teniendo en cuenta una ecuación. Esta ecuación me correlaciona ¿qué? La distancia entre los valores de un dato, supongamos alfa, a un dato beta al cuadrado. Entonces vamos a aprender a calcular, pues hay un ejemplo básico acá que lo vamos a aprender cómo usar esta fórmula. Entonces es un medio, eso es número de pares. Entonces el número de pares ya lo vamos a ver qué es, sobre la sumatoria de los valores dados en un punto menos el dados en otros, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué me indica este variograma? Este variograma me indica la varianza de mis datos en torno a la distancia. Entonces, varianza en este eje en torno a la distancia. Si yo tengo 2 muestras a 1 metro, ¿cierto? La distancia de separación de 2 muestras es 1 metro, entonces la varianza se supone que es menor. En este caso, no siempre es así. Puede haber que a pequeñas distancias la variabilidad sea muy alta. En este caso, acá, a 2 muestras que están separadas, póngale a 5 metros, va a tener una varianza mejor que 2 muestras que están separadas a 100. Entonces, a medida que yo aumento la distancia de separación entre mis muestras, la varianza también va a aumentar. Claro, porque yo no puedo, pues supongamos, comparar una muestra que está en un lugar dado y voy a compararla que está con otra que está a 1 kilómetro, entonces la variabilidad pues cambia considerablemente, ya que pueden incurrir ciertas características geológicas, estructurales o demás, o morfológicas que hacen que cambien los valores de un sitio a otro. Entonces, acá la vemos gráficamente, esta representación. Entonces, a distancias de 0, la correlación va a ser alta entre las muestras, una varianza
no va a haber una dispersión de los datos. Entonces, a medida que yo voy aumentando la separación, la dispersión de los datos aumenta. Por lo tanto, la varianza real de los datos también va a aumentar. Entonces, acá hay como un ejemplo básico de cómo calcular un variograma experimental en una dimensión. Entonces, supongamos yo quiero calcular la varianza de los datos experimental a una distancia de separación de mis datos de 100 metros. Entonces, yo voy a buscar cuántos pares de datos están a 100 metros. Entonces, voy contando para hallar este valor, n. Entonces, a 100 metros, ¿cuántos tengo? Sí, esta distancia de acá a acá es 100 metros. H es 100 metros. Entonces, ¿cómo hago? Calculo el número de pares. ¿Cuántos pares puedo conseguir a metro? Acá, entre 35 y 35 va un par. Entre 35 y 33, otro par. Y así sucesivamente. Entonces voy contando. Acá puedo hallar un par. Aquí dos pares. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. Entonces, acá está la ecuación. 1, un medio por el número de pares, que es n, ¿cierto? La sumatoria del z de x más h menos la sumatoria de x. Entonces, en este primero, ¿cómo hallamos este valor? Entonces, es la sumatoria del valor conocido en z más h, ¿cierto? Que es 35, menos el conocido en z, es decir, 35. Entonces, 35 menos 35, 0. Elevado al cuadrado me va a dar 0. Y así sucesivamente. Entonces, acá en este caso, el x más h es 33. Y el z en x es 35, entonces 33 menos 35 da menos 2, elevado al cuadrado 4, y así sucesivamente voy haciendo todo el procedimiento hasta obtener el valor de mi varianza, de mi varianza experimental a 100 metros. ¿Cómo ocurriría a 200 metros? De la misma manera. ¿Cuántos números de pares tendríamos? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 números de pares, y se haría la misma relación. Entonces, 35 menos 33 va a dar 33 menos 35 va a dar menos 2, elevado al cuadrado 4, y así sucesivamente. Voy haciéndolo y voy a obtener una varianza de 6.375 en este caso. Entonces, como yo le explicaba en las diapositivas anteriores, aquí una distancia de separación de 100 metros. ¿Qué pasa? Es 2.77. ¿Qué pasa cuando yo aumento la distancia de separación entre mis muestras? La varianza aumenta, como lo pudimos observar en este gráfico. A medida que aumento la separación de mis datos, la varianza va a aumentar. Entonces quería mostrarles como este ejemplo. El análisis estructural, pues a medida que pues, el crecimiento indica la velocidad con la cual la variable pierde la correlación. ¿Sí? Ya hay un momento en que la distancia de separación es tan grande que ya no hay ninguna dependencia entre los datos, ya se pierde toda correlación espacial entre ellos. La distancia en la cual se estabiliza el variograma es una parte del variograma que se llama el alcance o rango, que es la distancia a la cual ya se pierde total correlación entre estos datos. El cálculo de variograma se puede hacer a lo largo de varias direcciones en el espacio y evidenciar una anisotropía. Principalmente un caso de estudio en 3D, el análisis variográfico se debe de hacer en las tres direcciones, en la dirección X, en la dirección este, norte y en la dirección Z. Entonces se debe tener en cuenta para hacer un correcto modelamiento, modelamiento en una correcta estimación, un análisis variográfico para identificar las anisotropías. Entonces, la influencia del comportamiento en el origen de los variogramas. Entonces, se pueden obtener variogramas con un origen, empezando con una forma paraboloica, que me indica que es un variograma muy irregular, muy suavizado. Puedo tener un variograma con un comportamiento lineal al lineal, ¿cierto? En el origen, y me va a indicar que es una variable muy continua, como este caso. Y puedo encontrar variogramas que son discontinuos en el origen, es decir, no empiezan desde el cero, sino empiezan con un intercepto en el eje Y. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Esto me quiere decir que tengo varianzas muy altas a pequeñas distancias. Entonces son depósitos que no son muy heterogéneos, que usted puede conseguir una muestra, supongamos un ejemplo,
Esto es un área de estudio. Entonces yo tengo una muestra aquí de oro, pongámosle, y esta muestra me dio 0.5 gramos. Y yo puedo conseguir una muestra justo al lado, póngale 1 metro, que me da 30 gramos de oro por tonelada. Entonces, y posteriormente yo puedo conseguirme otra muestra que me da 1 gramo de oro por tonelada. Entonces, esa variabilidad entre esos datos me va a indicar este comienzo con un intercepto en el eje Y. Esto es llamado en la geoestadística como el efecto Pepita. El efecto Pepita se refiere a grandes variabilidades a pequeñas distancias. Entonces se busca siempre una anisotropía en el depósito, ¿cierto? Entonces puedo tener direcciones de máxima continuidad, es decir, de menor variabilidad, en este caso con azimut norte 35 hacia el oeste, con un rumbo norte 35 hacia el oeste, ¿cierto? Es de mayor continuidad en los valores altos y entonces va a tener menor variabilidad. Y una dirección que es la perpendicular, ¿cierto? En donde vamos a tener valores con una varianza mayor. Entonces, se obtiene que para el análisis estructural, para el análisis del variograma se debe tener en cuenta pues todas las direcciones en el espacio. Entonces, a veces se incluyen ciertas tolerancias, como el número de pasos, como distancias angulares, como un ancho de banda para encontrar la mayor cantidad de pares posibles para configurar ese variograma. Se busca con un variograma pues capturar toda la variabilidad real de los datos en mi yacimiento. Entonces, ¿qué parámetros se utilizan para el cálculo de un variograma? En este caso, un ejemplo unidireccional. Se utilizan azimudes, inclinaciones. En un caso, supongamos en una beta o en un manto de carbón, se puede utilizar como direcciones principales el rumbo y el buzamiento de la beta. La distancia de interés, que es llamada un paso o lap, un número de pasos, una tolerancia en la dirección, que se utiliza una tolerancia angular entre pues 0 y 90 grados. Se debe tener muy en cuenta estas tolerancias porque se puede perder representatividad del depósito si abusamos de ellas. Anchos de banda, tanto horizontal como vertical, solo horizontal si es un caso 2D y horizontal y vertical cuando poseemos un caso 3D. Las tolerancias en las distancias, es decir, en los pasos que le demos al variograma, y el número mínimo de pares de datos. Entonces, en un caso 3D sería así, se buscarían pares en todas las direcciones, en el plano X, Y y en el plano Z. Se buscarían datos para conformar ese variograma, para analizar la varianza real del depósito. Entonces, este es un ejemplo de un variograma unidireccional. Entonces, mire, compara un paso de 0.25 kilómetros, unas tolerancias en el paso de 0.125, que es del 50% del paso, y angular del 90%. Entonces, es un variograma experimental, un ejemplo. Existe una herramienta que se llama el mapa variográfico. El mapa variográfico nos ayuda, es una herramienta visual que nos ayuda para identificar anisotropías en el espacio. Entonces, el mapa variográfico nos da una representación visual de la variabilidad de mis datos, ¿cierto? En colores claros, ¿cierto? Menor varianza, y en colores más fuertes, más oscuros, la de mayor varianza. Esto para hallar un variograma anisotrópico. Entonces, si me presenta este caso, que se ve que no hay ninguna dirección preferencial en donde las varianzas sean bajas, sino para todos lados da igual, es un caso isotrópico, como el que mirábamos en este caso, nos va a dar un solo variograma. Cuando yo tengo variogramas de este tipo, puedo identificar zonas de menor variabilidad. En este caso, podemos identificar que en este sentido, ¿cierto? Podemos identificar las menores varianzas. Entonces, menores varianzas, zonas de mayor continuidad en este sentido. En cambio, en este caso, vea que hacia esta dirección que es perpendicular,
las varianzas son más altas. Entonces, las varianzas son más altas y va a tener menor continuidad mi variable en este sentido. Entonces, estos mapas nos sirven para realizar este tipo de análisis. El análisis estructural llevaba 3 pasos, ¿cierto? El primero era un modelo de variograma experimental. El segundo paso es modelar un variograma teórico, es decir, ajustar diferentes modelos matemáticos que existentes al modelo experimental ya calculado. A este modelo asignar un modelo matemático que me represente el yacimiento como tal. ¿Por qué? Porque el variograma experimental es incompleto, solo se calcula solamente en algunas distancias y algunas direcciones, no se calcula en todas las direcciones del espacio, completamente. Y también porque no tenemos, a veces no tenemos la suficiente cantidad de datos para correlacionar como se debiera una zona de estudio. A veces la exploración empieza con ciertas cantidades de datos y a unas distancias determinadas. Y pues no se tiene una gran cantidad de datos, pues un muestreo robusto para realizar un buen variograma. Entonces se debe a veces, casi siempre, no, siempre se debe asignar un modelo teórico a ese experimental. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Supongamos porque el Kriging necesita una función de correlación, un variograma para determinar los pesos, unos pesos que él va a dar a distancias, a muestras que están más cercanas, le va a dar un mayor peso al momento de estimar. Entonces, a medida que se va alejando, ¿cierto? Él le va a dar un menor peso al momento de estimar. Muestras que están más cercanas van a influir mayormente en la estimación que muestras que están más alejadas. Entonces el variograma se utiliza para estimar un modelo, el variograma experimental se utiliza para estimar el modelo del variograma. Entonces se busca un variograma experimental y luego se busca ajustar, ahorita lo vamos a ver en el siguiente enlace, uno teórico. Me va a caracterizar la correlación espacial en todas las direcciones y suavizará las fluctuaciones del variograma experimental. Se observan ciertas fluctuaciones en este variograma que serán acá corregidas con un variograma teórico. Entonces está en rojo el variograma experimental y sobrepuesto un variograma teórico ya asignado, con el que vamos a continuar las estimaciones. Entonces, como le decía, el intercepto en el eje Y va a representar el efecto Pepita. Cuando se estabiliza el variograma, en este caso, en este punto, si leemos en el eje X, me va a dar el rango de influencia. El rango de influencia, recuerden que me va a dar noción de hasta qué punto, hasta qué distancia hay correlación entre mis datos, ¿cierto? Y me va a dar la varianza real de mi depósito. Entonces, esta varianza real puede ser menor o mayor que la estadística. En este caso es similar a la estadística. Entonces, ¿qué es lo que tanto hacer geoestadística para qué? En este gráfico se resume. Entonces, a veces hay autores que llaman a esta zona, la llaman geo, y a esta otra zona la llaman estadística. Entonces, la geoestadística que me ayuda a identificar esta zona del variograma. Es decir, yo voy a estimar con una menor varianza muestras que están, voy a estimar con una menor varianza utilizando muestras que están a menor distancia de separación, perdón. En cambio, muestras que ya están lejanas, la voy a estimar con la varianza estadística, que es esta que está acá. En este caso, entonces, debemos buscar un gran análisis en esta zona, ya que eso es lo que me va a permitir identificar pues la continuidad espacial de mi variable y darle un gran peso a estas muestras que están cercanas.
Por último, después de ajustar un variograma experimental, se debe hacer la validación del modelo. Existen diferentes métodos para validar el modelo. Yo acá le presento una, que es la validación cruzada, que es una técnica basada en el mismo Kriging, que existe, ¿en qué consiste? Supongamos que tenemos un depósito, no tengo ningún ejemplo por acá, por aquí todavía. Entonces, ¿en qué consiste la validación cruzada? La validación cruzada consiste en que, supongamos acá, tenemos un depósito, ¿cierto? Y tenemos X muestras. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer una muestra de estas y estimarla por medio del Kriging y analizar los errores que tiene al momento, los errores estandarizados que tienen al momento de uno estimar dicha muestra teniendo en cuenta las otras. Entonces, supongamos que con estas muestras, con 4 muestras hice la estimación de una muestra que queda acá en el centro y analizo los errores de estimación, la comparo con el dato real, el dato estimado menos el real, dividido la desviación estándar de esa estimación y se analizan esos errores. Entonces acá tenemos un proceso de validación, un ejemplo, lo coloqué ahí como forma ilustrativa. Entonces deben cumplir que los errores estandarizados se distribuyan de una forma normal, ¿cierto? Con media 0 y varianza 1. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Media de los errores estandarizados cercana a 0 y varianza 1. Se busca también que el porcentaje de muestras rechazadas, ¿cierto? Que sean aceptadas sea inferior al 5% y que la varianza de los errores debe ser la más baja posible. Esta es una técnica de validación de esta imagen, fue sacada pues del software ISATIS, que tiene pues varias herramientas estadísticas y geoestadísticas muy interesantes. Listo, entonces estos eran como los conceptos fundamentales de la geoestadística que se deben tener muy en cuenta y que se deben hacer de una forma robusta. No se debe saltar ningún paso por X o Y motivo porque pueden incurrir en determinados errores al momento de realizar la estimación. Puedes sobreestimar, subestimar su depósito y eso puede causar problemas al momento de usted realizar un análisis de prefactibilidad o factibilidad, dependiendo del nivel de incertidumbre que tiene su depósito. Entonces, existen métodos tradicionales de estimación de recursos que no necesitan la geoestadística para realizarse. ¿Qué métodos existen? Existen métodos como la media aritmética. La media aritmética es, si usted tiene un área, un depósito, ¿cierto? Que usted quiere estimar y tiene determinados datos, entonces la media aritmética es un promedio estadístico, es decir, la sumatoria de todos los valores que tengo, que son conocidos, supongamos 1 gramo de oro por tonelada, 2 gramos de oro, 3, la sumatoria de esto dividido el número de muestras. Entonces le asigna a todo este conjunto, a toda esta área, le asigna el promedio aritmético de los datos. Entonces, este es uno de los métodos tradicionales de estimación. Entonces, es un método muy simple y fácil de calcular y produce malos resultados, pues, cuando hay agrupaciones. Entonces, cuando no tengo, supongamos tengo una agrupación de acá datos y no tengo ningún dato acá, yo voy a tomar solo los datos que están acá para darle valor a todos los que están por acá, a toda esta zona. Y eso va a ser, pues, algo que no tiene sentido. ¿Qué otro método existe? Existe el método de los polígonos, que pues se crean algunos polígonos por métodos geométricos, como utilizando compás, regla o planímetro, o hay algunos programas que tienen ya unas herramientas para crearlos de forma automática. Entonces, a cada polígono de estos se le asigna la muestra más cercana, el dato más próximo, y para estimar un área S, supongamos, en este caso, cada área esa es un área S sub i, ¿cierto? Que va a tener valores Z sub i, es decir, estos punticos rojos. Entonces se va a hacer un promedio ponderado dividido el área total. Entonces, el área total S va a ser la sumatoria de todos los
polígonos, el área de los polígonos. Es un método pues que funciona mejor que la media aritmética y es difícil implementar en 3 dimensiones. ¿Qué otros métodos existen? Existen métodos, supongamos este ejemplo. Entonces se busca estimar con estas muestras circundantes, A, B, C, D, E, F, G, se busca estimar este punto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué otro método existe? El estimador del vecino más cercano. Este método, ¿qué hace? Lo que me indica es que este es el punto a estimar. Yo le voy a dar el mayor peso. Yo le voy a dar el mayor peso a la muestra más cercana al punto a estimar. En este caso, C está más cercana a este punto. Entonces le voy a dar el 100% del peso. Entonces, si yo quiero saber el valor de este punto con el método del vecino más cercano, si este valor es 1 gramo de oro por tonelada, le voy a dar el 100% a esta muestra y a los otros del 0%. Entonces, este valor va a ser 1 gramo de oro por tonelada también. Entonces, existen otros estimadores, como el estimador el inverso de la distancia al cuadrado, que es una ecuación que es una ponderación que va inversamente proporcional a la distancia del sitio a estimar. Es decir, si yo quiero estimar este sitio, las muestras que están más cercanas van a tener un mayor peso que las muestras que están más lejanas. A veces este método no se puede dar una variante que se puede incluir la continuidad espacial, pues teniendo en cuenta el variograma. Entonces es un método fácil de calcular, es una ecuación, ¿cierto? Y se adapta mucho mejor en estimaciones locales. No funciona bien cuando tengo agrupaciones de datos. Cuando se presenta esto, supongamos que tengo muchísimos datos agrupados en determinada zona y yo solo voy a considerar una búsqueda local, es decir, un elipsoide de búsqueda que me agarre los datos más cercanos a este punto. Cuando yo tengo muchos datos agrupados, yo no voy a tener en cuenta el peso de los que están un poco más alejados, sino toda la atención me la va a acaparar los datos, las agrupaciones de datos. Entonces, por eso dice que no funciona bien con agrupaciones de datos. Entonces, esto es como una observación que el problema de la agrupación de los datos se puede corregir utilizando octantes o cuadrantes al momento de realizar la búsqueda en un elipsoide para estimar este punto. Supongamos se va a estimar este bloque, ¿cierto? Este bloque, teniendo en cuenta estos datos circundantes. Entonces se busca un elipsoide de búsqueda y se hace una discretización de ya sea en cuadrantes o en octantes. Y se le dice, se utiliza el criterio de que podemos utilizar la muestra más cercana de cada cuadrante o las 2 muestras más cercanas de cada cuadrante para realizar la estimación. En este caso, supongamos que voy a utilizar la muestra más cercana de cada cuadrante. Entonces, utilizo esta y esta. Entonces, así evito estas agrupaciones de datos, que toda esta agrupación me dé peso para estimar ese bloque. Entonces, existen diferentes métodos geostadísticos, ya sean lineales o no lineales. En este caso, solo vamos a tratar con el Kriging. Ya hay métodos avanzados como simulaciones y eso, pero es un tema ya que se nos alargaría muchísimo más y pues por cuestiones de tiempo no podemos tocarlo en este instante. Entonces, ¿el Kriging qué es? El Kriging es un interpolador lineal. ¿Para qué hacemos geostadística? ¿Para qué hacemos variograma? Para estimar, pues, con el Kriging, para calcular estos pesos. Entonces, el Kriging es un estimador lineal. Por eso es que el Z estimado va a ser igual a una sumatoria de unos pesos por los valores conocidos. Eso va a ser el Kriging para nosotros. ¿Qué busca el Kriging? Pues mejorar la ponderación de los datos al tomar en cuenta sus distancias con respecto al sitio estimar, que esta varianza, esa variabilidad de los datos para estimar me la va a dar el variograma, la redundancia entre los datos, posibles agrupamientos, el Kriging desagrupa los datos, el algoritmo del Kriging desagrupa automáticamente los datos
La estructura de la variable regionalizada, entonces privilegiar los datos cercanos y el variograma muy regular, como les decía, repartir la ponderación entre los datos si existe un efecto pepita, y en caso de anisotropía, si tenemos anisotropía, privilegiar los datos que están en las direcciones de mayor alcance, es decir, en la dirección de mayor continuidad. Si tenemos un elizoide, se va a privilegiar las direcciones donde se tiene mayor continuidad de los datos. Entonces, se debe tener en cuenta al momento de estimar los datos si se va a utilizar todos los datos, es decir, una vecindad única, es decir, un vecindario en donde se tienen en cuenta todos los datos, así estén lo más alejados posible, o si se van a utilizar los datos más cercanos, que es una vecindad móvil. Entonces, se debe elegir el tamaño y la forma de la vecindad. Entonces, tenemos la forma. Inicialmente, la forma se debe respetar teniendo en cuenta la continuidad de la variable. Entonces, el mapa variográfico, tomar en cuenta la anisotropía de la correlación espacial de los datos. Es decir, si en este sentido está la mayor continuidad de los datos, entonces se debe tomar esa dirección preferencial. Principalmente son, pues en un caso 3D son elizoides de búsqueda, y en un caso 2D es una elipse, como en este caso. El tamaño también es importante de la vecindad. Es una de las cosas al momento de establecer un plan de Kriging a la que más se debe tener en cuenta. Los factores más importantes a tener en cuenta para hallar unas dimensiones adecuadas son el rango del variograma y la densidad del muestreo. Puede ser que tenga muchas muestras o también que tenga pocas muestras, entonces necesito establecer una dimensión, un tamaño de mi elipse que me represente y que pueda coger gran parte de estas muestras para poder hacer una estimación de calidad. Entonces, aquí vamos a mencionar rápidamente que existen dos tipos de Kriging, pues no, existen una cantidad de Kriging, pero acá vamos a mencionarlos como los más comunes. Está el Kriging simple, ¿cierto? En donde tiene en cuenta que dice que la media se conoce, la media del depósito, y que es constante en todo el depósito. A veces este Kriging simple falla en esa teoría porque a veces la media de mis valores de la variable de objeto de estudio cambia dependiendo de la zona donde yo la analice. Entonces acá está toda la formulación como matemática, se supone una media conocida, ¿cierto? Y una función de covarianza. O en su debido caso una función de variograma, de variografía, que es la función inversa a una función de covarianza. El Kriging, ya sea Kriging simple o Kriging ordinario de bloques, debe cumplir propiedades de linealidad, es decir, se debe de representar como una combinación lineal, ¿cierto? De unos pesos que se van a hallar por unos valores ya conocidos. Se debe cumplir una propiedad de insesgo, es decir, que los errores de estimación tengan una esperanza nula o cercana a cero. Entonces, acá tenemos la esperanza, para que es la esperanza matemática del Kriging simple. Entonces, tenemos esta ecuación final. Como debemos anular, se debe cumplir la teoría que la esperanza de los errores estandarizados sea cero o nula, entonces se debe cumplir. Para anular esto, ¿cierto? Esta esperanza debe ser cero. Para anular esto se debe cumplir que A es igual a este término. Entonces tenemos esto. Y se debe cumplir la optimalidad, una propiedad que me indica que la varianza se deben hallar los pesos del Kriging que me minimicen la varianza del error de estimación. Eso es como las propiedades principales de este Kriging. Se tiene un sistema, el sistema de ecuación del Kriging simple es el siguiente, se expresa de forma matricial de esta forma. Entonces, se puede hallar también la varianza del error del Kriging simple, utilizando también las varianzas y las correlaciones existentes entre las muestras. Y también podemos hallar un Kriging ordinario. El Kriging ordinario, ¿qué es lo diferente del Kriging simple?
que el Kriging ordinario se desconoce el valor promedio de la variable regionalizada. Este es un Kriging que es un poco más acercado a la realidad, porque ya que supone que esa media no es constante en el campo. Principalmente, pongamos en un depósito betiforme, un depósito diseminado, pueden cambiar, pueden haber zonas de alta o baja ley, pueden haber diferentes controles de mineralización que me dice que estadísticamente que esas zonas tienen media diferente, desconocida. Entonces, este Kriging me simula mucho mejor esas zonas que son más cambiantes en torno a los valores. Entonces, lo mismo, las ecuaciones, se supone la media desconocida, no conocida, presenta las mismas características de linealidad, las propiedades como una expresión, como una combinación lineal, se deben expresar, de insesgo, y se debe plantear que en este caso, que como la media es desconocida, se plantea que esta constante A es igual a 0 y que la sumatoria de los lambdas, de los pesos hallados, debe ser 1, la sumatoria. Se calcula también la optimalidad, es decir, que la varianza del error de estimación debe ser la mínima. Por eso, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Y se plantea el sistema de ecuaciones matricial y un sistema de varianza del Kriging. ¿Qué es la diferencia del Kriging con respecto al, supongamos, al inverso de la distancia al cuadrado, que me utiliza una función de correlación de varianza, ¿cierto? Que es el semivariograma, y me entrega al momento de estimar un valor del error de estimación. Entonces, podemos tener del valor de un bloque estimado, ¿cierto? Y el error asociado a esa estimación. Entonces, acá tenemos un ejemplo del Kriging. Entonces, pues rápidamente lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos la función del variograma y tenemos una función del correlograma. Ese correlograma... Perdón, no se está viendo la imagen. ¿No? ¿Ya? Sí, no, desapareció la imagen. Voy. Pero me escuchan. Correcto. ¿No se ve nada? ¿Ya? No. No, sí se está viendo. ¿Sí se está viendo? Sí. Yo también lo estoy viendo. Sí. Entonces es problema en eso. Ah, bueno, gracias. Sí se ve, sí se ve. Bueno, pues. Bueno, sí se ve bien, bueno. Bueno, estas son las ecuaciones del Kriging, ¿cierto? Luego podemos, o el que necesite más información, yo le puedo pasar documentos donde se pueden observar de qué parámetros matemáticos podemos llegar a estas ecuaciones. Acá hay un ejemplo del Kriging. Entonces, tenemos una función del variograma y una función del correlograma. Entonces, la función del variograma es esta que está acá, en azul. Y la función del correlograma es la función inversa, también. Es la función inversa del semivariograma. Entonces, acá tengo una función dada de correlación, ¿cierto? Y puedo hallar un sistema de Kriging. El sistema de Kriging se expresa de esa forma, de una combinación lineal, ¿cierto? De los pesos, más un multiplicador de Lagrange, y la sumatoria de los pesos deben ser igual a 1. Entonces se calcula, acá tengo un sistema de ecuación, unas muestras, entonces se va a calcular el punto z sub 0, teniendo en cuenta el z sub 1, el z sub 2 y el z sub 3, ¿cierto? Primero se deben calcular las distancias de separación entre el punto desconocido y los conocidos. Entonces la distancia de separación entre este punto y el 1 son 2 y así sucesivamente. Se calcula estas distancias y luego se deben calcular también las distancias entre los puntos conocidos. Entonces se calcula la distancia entre 1 y 2, Z1 y Z2, ¿cierto? Se calcula la distancia entre Z1 y Z3, que es 5, y en este caso de Z2 y Z3, que es 4, para poder hallar estas, para entrar a analizar las varianzas o las correlaciones en este caso. En este caso vamos a trabajar con esta matriz, que es matriz de correlación.
Entonces acá tengo la ecuación, ¿cierto? Y puedo hallar la correlación utilizando el gráfico. Entonces, mire, la correlación entre 1 y 2, es decir, entre los datos dados, supongamos, entre Z1 y Z2, entonces, es la correlación entre a 3 metros. Entonces, a 3 metros vengo y leo acá. Me ubico a 3 metros, intercepto la curva de C sub H, CDH, y leo acá, 0.31. Entonces, ese es el valor que está acá. Y así sucesivamente. La correlación entre 1 y 3, entre 1 y 3, es decir, a la distancia de 5 metros. Entonces, voy a hallarla. Entonces, a la distancia de 5 metros vengo, intercepto acá, hice 0.4, es 0.04, es esta, y así sucesivamente. Esto entre los datos dados, pero también se debe sacar la correlación entre el punto desconocido y los puntos que se tienen conocidos. Entonces, la correlación entre 0 y 1, es decir, entre este punto 0 y este, es una correlación a una distancia de 2 metros, que es la que está acá. La correlación a una distancia de 2 metros. A 2 metros, ¿cuánto es la correlación acá? Leo acá y vengo acá, 0.52, ¿cierto? La correlación entre este punto y el Z2 y el Z3 es de 4 metros. Esa es, mire, la distancia, la correlación entre 0 y 2 y 0, y la correlación entre 0 y 3 va a ser la misma, ya que están ubicadas a la misma distancia. Entonces, a 4 metros, vengo, leo a 4 metros, intercepto y es 0.15. Entonces, cuando ya tengo estos valores, puedo armar un sistema de matricial de esta forma. El Kriging ordinario incluye una columna y una fila con unos, y acá en esta última, como hay una propiedad de sesgo que que la esperanza debe ser igual a 0, entonces, y debe ser mínima, entonces se debe colocar un 0 acá, matricial, y se coloca un sistema de ecuaciones para los lambdas, para los pesos que voy a hallar, con un multiplicador de Lagrange. Y estas son las correlaciones entre el punto desconocido y los puntos conocidos. Entonces, tengo esta matriz que me va a relacionar la distancia entre los datos y los puntos conocidos, y esta entre los datos y los puntos a ser estimados. Entonces, también como se puede representar con correlaciones, ¿cierto? Con covarianzas, se pueden representar también con la función inversa, que es la varianza de los datos, de esta forma. Solo cambiaría por varianzas. Entonces, cuando yo relleno mi matriz, me va a quedar algo de esta forma. Solo es ubicar y hacer operaciones matriciales. Entonces, yo necesito despejar esos factores, que son los pesos que le voy a dar a cada una de mis muestras, a la Z1, al Z2 y al Z3, al momento de realizar la combinación lineal para estimar este valor. Entonces, despejo, ¿cierto? Acá en este caso, esta matriz viene al otro lado, ¿cierto? Como una matriz inversa, y se desarrolla un sistema de ecuaciones. Miren, Z1, Z2, se desarrolla el sistema de ecuaciones y se va a hallar unos pesos. Entonces, acá se hallaron los pesos. El lambda 1 es igual a 0.65, el lambda 2, 0.07, y el lambda 3 es 0.28. Entonces, son los pesos que se le va a dar a cada muestra ya con esta conocida para el aporte de la estimación de esta. Entonces, a Z1 se le va a dar 0.65, a Z2 se le va a dar 0.07 y a Z3 0.28, en este caso. Listo. Entonces se desarrolla, mira, acá tenemos 0.25 por Z1 más 0.07 por Z2, como una combinación lineal, más 0.28 por Z3. Acá no tenemos valores para Z1, para Z2, para Z3, pero supongamos que tenemos el conocimiento de estos valores, solo es reemplazar, y tendríamos el valor de estimación del punto Z sub 0, en este caso. También se puede hallar la varianza, la varianza de estimación de los datos utilizando la misma ecuación. Entonces tenemos esta ecuación, ¿cierto? Dice que es la multiplicación de los lambdas por las varianzas, menos el mu, menos el multiplicador de Lagrange, que también es hallado teniendo en cuenta este sistema de ecuaciones. Entonces, al final vamos a tener un valor de estimación, ¿cierto? Por medio del Kriging, y vamos a tener una varianza asociada a esa estimación. Entonces, eso es como un pequeño ejemplo.
ya usted lo pueden revisar con más detenimiento y al momento de tener la presentación en la casa. Y cualquier duda, pues yo la soluciono por el correo. Entonces también se puede hacer esa es una anotación para el kriging ordinario, también se puede hacer una anotación para el kriging simple, es lo mismo, solo tiene la matriz, la anotación matricial, ¿cierto? Y se hallan unos pesos lambdas. El valor de un sustero se va a calcular como una combinación lineal de estos ya conocidos por unos pesos. Entonces, listo, ese es lleva el proceso de estimación de recursos por medio del kriging. ¿Qué se debe hacer luego que usted se estima? Usted debe validar sus modelos. Existen diferentes métodos de validación de esas estimaciones. ¿Qué método existe? Existen validaciones visual. La validación visual consiste en la comparación entre los bloques estimados y los datos de entrada utilizados para la estimación. Usted debe ver que las leyes en una escala categórica o continua deben corresponder a las áreas donde se tienen los datos de entrada. Entonces, zonas donde fueron estimados valores altos deben corresponder a los compósitos de donde tienen pues leyes de ese mismo nivel. ¿Qué otra validación se tiene? Se tienen validaciones globales, es decir, la comparación entre la media de los bloques estimados y la media de los compósitos de la data utilizada para la estimación. Debe ser muy cercana a métodos, estos valores deben ser muy cercanos para no tener un sesgo. Y también se puede, en unos casos, se puede hacer una comparación entre la varianza de los bloques estimados y la varianza de los compósitos. Este es un ejemplo que quería mostrarle porque supongamos que uno estima con kriging. Tenemos que la varianza de los compósitos es 11.03 y la varianza de los bloques estimados es 6.01. Hay una diferencia notoria entre estos dos datos. ¿Qué pasó? Una de las propiedades del kriging es que trata de minimizar la varianza de estimación lo máximo posible. Por eso es que cuando usted utiliza unos compósitos con una varianza, supongamos de 12.03, al momento usted analiza la varianza de estimación del kriging, es muy baja por esa propiedad del kriging, que tiene de minimizar la varianza lo más posible. ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo yo garantizo, supongamos, en un caso donde quiero que mi varianza sea lo más cercana posible a los compósitos de entrada, utilizando métodos de estimación no lineales, como simulaciones? Las simulaciones me garantizan que la varianza de mis datos utilizados para estimar va a ser la misma al momento de yo analizar ya un sistema, un modelo de bloques. ¿Qué otra validación tenemos? Tenemos validaciones de derivas, las derivas. Entonces podemos comparar las derivas de los compósitos, ¿cierto?, utilizados para la estimación con las derivas de los bloques estimados. Entonces, tienen que haber una correlación entre estas derivas en el espacio, es decir, analizar cómo es el comportamiento de los bloques estimados en las coordenadas X, Y y Z versus los compósitos. Se debe seguir un buen ajuste. Listo. Por último, tenemos la clasificación de los recursos. Existen diferentes métodos diferentes herramientas o métodos para clasificar los recursos en base a la calidad de los estimadores. Hay métodos geométricos, como espaciado entre las perforaciones, por la densidad del muestreo, por la distancia de muestras. Hay métodos estadísticos, como utilizando el rango del variograma, como utilizando el vecindario de búsqueda, utilizando la varianza del kriging, y hay otros métodos que involucran la simulación. Entonces, existen diferentes configuraciones para clasificar los recursos, ¿cierto? Este es un espaciado de perforaciones, hay diferentes ecuaciones planteadas por diferentes autores que se pueden utilizar. Entonces, en este caso, espaciado de perforaciones, supongamos este caso que tenemos acá, tenemos diferentes perforaciones, unas áreas más cerradas, con mayor densidad de perforaciones que otras, ¿cierto? Y se puede clasificar de esta forma. Entonces, podemos decir que medidos sean las distancias de separación entre 50 por 50 metros, indicado de 100%, inferido de 150 por 150.
Entonces tenemos un sistema de clasificación de esta forma, teniendo en cuenta el espaciado de perforaciones. Podemos tener en cuenta el área de influencia. El área de influencia de las perforaciones, cuando se estima, se puede tener un área de influencia determinado de las perforaciones al momento de estimar. Y se pueden hacer estos gráficos. Entonces, ¿qué tiene de error qué tiene de complejo este método de caracterización? Que se pueden causar problemas como los que se llaman de esta forma, que se estiman teniendo en cuenta la influencia no más del neighborhood. Entonces, se van a crear círculos alrededor del punto. Esto al momento de una auditoría no va a ser aprobado al momento de categorizar los recursos. ¿Qué se puede hacer para eliminar estos artefactos arredondados? Entonces, no se puede presentar una categorización de esta forma, como está acá. Se tiene que hacer unos polígonos para agrupar. Entonces, se hacen unos polígonos para agrupar las zonas circundantes, supongamos acá, en esta zona, yo quiero hacerlo como una categoría indicado, ¿cierto? Y estos que tienen poca información, ¿cierto? Y son perforaciones aisladas, se pueden dejar como una zona de recursos impedidos. Se pueden hacer agrupaciones por medio de polígonos para arreglar este problema. Entonces, supongamos que en este caso lo gris era una clasificación inicial que me decía que era indicados, y que esta azul era impedidos. Entonces yo tengo que corregir por medio de un polígono, ¿cierto? Regular esta agrupación. Recategorizar, eso es un proceso de recategorización de los recursos. Entonces así elimino acá. Hay otros métodos para clasificación como el vecindario de búsqueda, que tiene en cuenta pues el rango del variograma. Se utiliza el rango del variograma para indicar las distancias máximas para ser clasificados los recursos. Es muy importante este variograma en depósitos continuos, como de calizas, carbón. Entonces, se tienen en cuenta la distancia, el rango máximo del variograma para hacer la clasificación. Es decir, supongamos recurso medido es 1/3 el rango del variograma. Entonces, supongamos que el rango del variograma dio 100 metros. Entonces, el recurso medido va a ser 1/3 del rango del variograma. Es decir, los bloques estimados a más o menos con perforaciones con rangos dentro de 30 metros, de 0 a 30 metros. Pongamos el recurso indicado, 2/3 del rango. Es decir, entre 1/3 del rango y 2/3 del rango me va a quedar los recursos indicados. Y ya recursos inferidos puedo hacerlo hasta donde ya alcance la máxima correlación de los datos, ya hasta donde llegue el rango. El vecindario de búsqueda puede generar así formas de este tipo, ¿cierto? Existen otras como la varianza del Kriging, como las simulaciones, pues son también utilizadas en diferentes depósitos. Acá les traje como las más comunes. Hay quise traer alusión unos errores cometidos en el proceso de clasificación de estos recursos. ¿Qué errores se pueden presentar? ¿Qué no se debe hacer? No se debe hacer una extrapolación del área de las perforaciones, es decir, estimar recursos que estimar y clasificar recursos que están a distancia mayor del área de influencia de las perforaciones. Mira que en este caso se clasificó recurso impedido a una distancia de, póngale, la escala son 50 metros a 200 metros. Entonces todo esto pues estoy extrapolando y estoy siendo pues un poco optimista al momento de declarar mis recursos. Entonces no se debe evitar la extrapolación del área de las perforaciones. No se deben tener contactos entre un recurso medido y uno inferido. No se debe tener contacto entre un recurso de mayor fidelidad, ¿cierto? De que se tiene mayor confiabilidad con uno de una escala, supongamos, 2 veces menor que él. Entonces se pueden tener contactos entre un recurso medido y un indicado, ¿cierto? Pero nunca entre un medido y un inferido. Entonces, ¿cómo se arregla este problema?
se arregla de esta forma, mira, que acá estaba un contacto entre medido e inferido. Entonces podemos solucionarlo creando un polígono que me recubra con indicados. Entonces tengo una categoría medido con una de primer orden que es indicado. No tengo una categoría de medido con contacto con una segunda categoría que es inferido. Entonces así podemos solucionar algunas cosas. Lo que yo les decía de estos artefactos redondeados, ¿cierto? En la clasificación de los recursos es un problema al momento de que nos auditan en una empresa. Entonces, ¿cómo se corrigen estos artefactos? Se corrigen, supongamos este en un caso una beta, se estimaron, ¿cierto? Y se hizo una categorización. Lo rojo medido, lo verde indicado y lo azul inferido. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? Entonces, se crean unos polígonos regulares. Entonces, ya esta zona se enmarca como medido, ya se agrupa esta verde como indicado y ya se deja el azul restante como inferido. Entonces, con polígonos regulares podemos arreglar las diferentes zonas, hacer una recategorización de los recursos. Esto es como en un perfil, lo que presentamos acá, que se estima se categoriza en torno a las perforaciones, medido, indicado, inferido, se debe corregir esto. Y por último, como fase final de la estimación de recursos, ya cuando se ha hecho un proceso de categorización o recategorización, se hacen unos reportes. En este caso, oro. Entonces se reportan por categoría, teniendo en cuenta diferentes cutoffs. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta diferentes cutoffs, ya para pasar a reserva ya se hace un análisis de ley de corte y ya se ve cuánto es la cantidad disponible en el depósito para la explotación y para hacer los diferentes análisis económicos. Es una curva grado tonelaje final que me indica gráficamente cutoff versus ley y tonelada. Entonces, tengo el cutoff acá en este eje, tengo el grado de mi depósito y tengo las toneladas en este otro eje. Entonces, a medida que yo aumento el cutoff, ¿cierto? La azul es grado y la roja es tonelada. Entonces, a medida que yo aumento el cutoff, el cutoff operativo de mi mina, sea más alto, voy a tener menos toneladas en mi depósito. Pero la ley va a ser más alta, es decir, voy a ser más selectivo. Entonces, como lo último, como el reporte que se debe entregar al área de planeamiento. Las mejores prácticas acá como extra, como bonus, me dice que hay un análisis, un estudio que se hizo en el 2012 en Canadá a 120 reportes de NI y se identificaron pues cuáles eran los principales métodos de clasificación pues de los recursos. En estos casos encontramos que la búsqueda por neighborhood, teniendo en cuenta el variograma, las distancias del rango del variograma, era un 50% utilizado. La distancia de separación de las perforaciones un 30% y ya la varianza del kriging, póngale un 3% como referencia. Y los métodos para ese 2012 encontrados, ¿cuáles eran los métodos más utilizados? En un 54% de los reportes, un kriging ordinario y en inverso la distancia en un casi 30%. Esto era para el 2012. Hay estudios más recientes en donde el kriging pues permanece en primer lugar, pero el inverso de la distancia ha venido bajando. ¿Qué ha venido subiendo al momento de realizar estimaciones? Las simulaciones geoestadísticas, ya sea el secuencial gaussiano o las bandas rotantes, que son las más utilizadas pues en minería. Entonces, este porcentaje ha venido subiendo a partir de los años. Es un tema interesante el de las simulaciones, que pues no alcanzamos a tocar por cuestión de tiempo. Y ya, entonces así culminamos esta charlita.
se nos fue un poco largo, pero es que el tema es muy extenso y pues es algo interesante. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Vemos que no hay preguntas, o si alguno las quiere hacer, prendiendo el micrófono bien pueda. Entonces, de esta manera lo estamos invitando. Correo y cualquier pregunta me la... Lo estamos invitando de nuevo para el próximo 13 de mayo del 2020, de 3 a 4, donde se presentará la conferencia Sistemas de clasificación de presas de colas mineras, tipos y características. La charla va a ser ofrecida por el geólogo Juan Pablo Salazar Giraldo, quien ha sido, que en este momento pues es el líder de investigación en el SENA y frecuentemente ha estado pues apoyándonos en la docencia tanto en la Universidad de Antioquia como en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Entonces les deseamos felicidades y los esperamos de nuevo el 13 de mayo de 3 a 4 de la tarde.